Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Reporte Médico RD. Hoy un programa con un doctor bastante importante dentro de la comunidad médica dominicana, como lo es el doctor Plutarco Restituyo. Un personaje que viene a traer a la República Dominicana un producto innovador que es una prueba llamada Colotec. Doctor, bienvenido. Así es. Hola, ¿cómo está Alberto? Qué gusto estar en Reporte Médico. Yo me siento muy a gusto de poder compartir con ustedes este momento a los fines de conectar con tu audiencia y poder compartir con ellos lo que de alguna manera tú pones a su disposición a través de mí, de nosotros, claro, de la institución que yo manejo y dirijo. Hay que decir que el doctor Plutarco es el CEO de Gastrodiagnóstico, un centro que ya tiene 3 sucursales, ¿no? Sí, así es. En lo que es Santo Domingo, y que recientemente lanzó al mercado, trajo al mercado dominicano este producto del cual vamos a hablar un poco y también explorar todos los beneficios que trae a la comunidad, ¿ok? Así que es el Colotec. Alberto, tú sabes que no solamente, bueno, lo primero es que nosotros tenemos aproximadamente, para cumplirlo ahora en septiembre próximo, 30 años de haber creado CGE Grupo Médico, wow, ¿no verdad? Y que en el reciente último año hemos desarrollado algunas sucursales. Una de ellas está en Los Prados, otra de ellas está en Naco, y naturalmente también tenemos y le damos servicio quizás a más de 20 o 25 laboratorios clínicos a los fines de nosotros poder apoyarlos en cuanto a pruebas de primer nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama un departamento de biología molecular, donde justamente hacemos PCR, y precisamente en ese laboratorio de biología molecular durante la pandemia tuvimos la oportunidad de poder servir durante la pandemia a todo el pueblo dominicano en cuanto se refiere a que hicimos más de 60,000 pruebas de PCR para COVID-19, y no solamente dábamos un diagnóstico desde el punto de vista cualitativo, no solamente decíamos si era positivo o negativo, sino qué tan positivo, y por eso establecíamos incluso, y podemos hacerlo, lo que es un pronóstico en aquellos pacientes que además de decir que estaban positivos, decíamos qué tanta carga viral tenían, y por eso, además de era cuantitativo realmente. Importante. De manera que eso nos permitía, aún en aquellos pacientes que estaban positivos, decir cuándo ya no eran, no podían transmitir la enfermedad, y qué tiempo promedio ellos podían tener de enfermedad por delante. Y entonces eso obviamente nos permitía tratar o más agresivamente a esos pacientes, saber cuándo iban a tener que necesitar intensivos, saber cuándo iban a necesitar ventilador, saber, en fin, porque tenemos intensivos igual. Exacto. Y eso es muy importante.
De manera que no solamente decimos que no hemos ampliado, sino que damos servicio a una serie de instituciones de laboratorio a nivel nacional a los fines de acercar la tecnología a lo que es al usuario de República Dominicana. Eso es muy importante porque nos hace sentir cómodos y felices en el sentido de que podemos extender la mano y tú nos das la oportunidad de poder hacerlo a través de reporte médico, cosa que es muy importante. No, gracias, doctor. En todas esas estadísticas que está hablando el doctor, eso es importante porque todavía, incluso al día de hoy, que todavía estamos en la época post-pandémica, incluso cuando uno se coloca la vacuna, doctor, podemos saber qué carga viral tenemos a nivel de protección, a través de qué examen se está haciendo esto. Sí, nosotros podemos igual determinar la carga de anticuerpos que tenemos. Exacto. O sea que nosotros podemos decir, primero, en aquellos pacientes que no han accedido a la vacuna, pero que han tenido la enfermedad, podemos decir, midiendo, haciendo la detección de anticuerpos, podemos decir si esa persona padeció y qué tan protegido, entre comillas, podría estar por los niveles de anticuerpos que puede tener en su sangre. Eso se traduce en IgG, y porque el IgM, la inmunoglobulina M, cuando la detectamos, posiblemente tenga que ver con alguna etapa de la enfermedad del COVID-19. Exacto. Pero cuando hablamos de IgG, la inmunoglobulina G, lo que estamos hablando es de anticuerpos protectores que de alguna manera pueden detectarse desde el punto de vista cuantitativo, lo que quiere decir que vamos a darnos cuenta definitivamente qué tan protegido tú puedes estar o no realmente, o post haber tenido el COVID, aún sin vacuna, o posterior a haber recibido las vacunas que se han administrado a los seres humanos de República Dominicana y del mundo. De tal manera que la respuesta es que sí, que podemos nosotros darnos cuenta de quién tiene alguna protección o quién no tiene protección. Por ejemplo, ahora mismo estamos mirando que, fíjate tú, Alberto, que estamos mirando que las variantes que están apareciendo no están impactando tanto en cuanto a unidades de intensivos y en cuanto se refiere a pacientes que van, por ejemplo, a ser intubados o que incluso van a la muerte. Exacto. O sea, nosotros hemos visto que aún existiendo una elevación realmente de los niveles o de la cantidad estadísticamente, según los reportes, ¿no?, que tenemos, tenemos en este momento un aumento de casos, sí, pero no tenemos las consecuencias que teníamos al principio. Es como si la población, nuestros organismos, pudieron lograr manejar, prepararse para lo que podía venir, y en este momento pues la mayoría de gente ha desarrollado un tipo de inmunidad que le permite combatir incluso algunas variantes. De manera que ha sido importante el que la población haya tenido contacto con el virus en mayor o menor proporción. Ha sido importante el tema de las vacunas. No vamos a entrar en detalle en cuanto se refiere a cuál es mejor ni cuál es peor, pero definitivamente la gente ha recibido esto, ¿no? Sí, total. Y en definitiva, pues yo veo que las consecuencias ahora son el impacto de la enfermedad es menor. Doctor, y en la parte de gastro como tal, ¿qué secuelas quedaron en los pacientes COVID que usted haya detectado en consulta y que diariamente se topa? Mira, y perdóname que empiece de esta manera. Sí, no, arranque como usted quiera. A responder eso a preguntas. Sí. Pero mira, Alberto,
tú acabas de presentarme al momento de yo llegar a una colega que tú tenías de invitada. Correcto. Y esa colega tenía que ver con el manejo de los trastornos de la personalidad. Exacto. Con pérdida del juicio de la realidad, que es lo que ven los psiquiatras, ¿no? Y manejando la conducta. Entonces, el COVID, quizá una de las mayores repercusiones que ha tenido a futuro, post-COVID, diríamos, mira, son trastornos cognitivos que tienen mucho que ver con la colega que he citado, pero también con la parte neurológica y de los neurocirujanos, etcétera, más los neurólogos, realmente, porque tenemos un tema de trastorno de memoria, un problema de trastorno de coordinación, de conexión, y definitivamente por eso son trastornos cognitivos. La gente ha quedado con problemas de olvido, a veces parecen gente jóvenes que se están comportando como si tuvieran Alzheimer. Exacto. O un trastorno básicamente de una atrofia cerebral, etcétera, y definitivamente hay una repercusión aquí. Entonces, igualmente pasa en el pulmón, que tenemos pacientes que ahora que no eran asmáticos, que no tenían problemas de EPOC, no tenían problemas pulmonares, que están empezando a tener problemas por fibrosis que ha quedado como consecuencia o posterior, como secuelas, porque estas son todas secuelas. Pero también tú estás teniendo gente que tiene unas diarreas, a propósito del tubo digestivo, que tenemos que filiarlas, tenemos que saber por qué están pasando, cuál es la situación, que estos pacientes están teniendo ya un síndrome diarreico crónico que en definitiva se ha prolongado mucho, y también tienen un comportamiento de inflamación, lo que llamamos hepatitis posteriores a lo que es el COVID. Y hay algo importante, ustedes están mirando que hay muchos jóvenes que posterior a la pandemia, posterior a las vacunaciones, etcétera, ustedes están mirando que están teniendo IAM, infarto agudo del miocardio, problemas cardíacos importantes, y algunos de ellos hasta muerte súbita posterior, como consecuencia de las secuelas que desde el punto de vista cardiovascular. Yo escuchaba y discutía y conversaba sobre el tema en el pico, en la meseta de la pandemia, con algunos cardiólogos muy enterados, tanto en República Dominicana como en el exterior, y algunos artículos que ya se habían revisado y habían empezado a salir de las consecuencias a nivel cardiovascular de estos pacientes y de muertes súbitas que estaban atribuibles justamente a este problema. De tal manera que hay una serie de problemas que vamos a tener a futuro, Guillain-Barré, parálisis general progresiva, problemas de enfermedades autoinmunes, etcétera, que las vamos a ver más adelante, o sea, porque en las próximas generaciones. Sí, bueno, porque es que en los próximos años, más que generaciones, años. O sea, no hay que esperar que pasen 10 años para esto. Yo pienso que vamos a tener un problema, Alberto, más pronto que tarde, para decirlo de alguna manera. Y es producto de esto, porque la verdad es que no hemos logrado enterarnos plenamente del virus. O sea, el virus se parece un poco a lo que pasaba con el HIV, con el HIV, con lo que llamamos el SIDA, ¿no? SIDA, correcto. La gente lo conoce más así. Y los infectólogos tienen algunas precisiones ahí, pero bueno, definitivamente el SIDA, nunca tuvimos una vacuna, y es producto de lo que pasa con este virus. Es un virus que muta mucho, se modifica mucho. Quizás la gente que nos está escuchando debe saber qué es lo que es una mutación. Es que es como si algún ladrón penetrara tu casa, o algún asesino
Y entonces ahora lo identificamos porque llegó con sus brazos, con sus piernas, con su cabeza, pero después él se transforma y entonces ese mismo criminal penetra tu casa, pero ahora no tiene una pierna, o no tiene un brazo, o no tiene un brazo y una pierna, o le falta un ojo, está mutando, porque la idea es que tú no lo reconozcas. Sí. Y la idea es que tú seas presa de nuevo de esa persona, o sea, que pueda perfectamente ser, darle entrada y que penetre y haga lo que fue a hacer, que fue justamente a acabar contigo y con tu familia. Eso es ahí donde está el problema. Entonces, esa es la realidad. Pero hay otros virus parecidos. Por ejemplo, nosotros hemos manejado, nosotros creamos en el Moscoso Puello un departamento cuando estábamos dirigiendo la parte de gastroenterología en cuanto a la jefatura. En el Moscoso Puello creamos un departamento para el manejo de las enfermedades virales y las hepatitis. Y ahí, por ejemplo, conocimos mucho el virus C, de la hepatitis C. Y hay algo importante, que se parece mucho a estos virus. Son virus ARN. Entonces, son virus que mutan igual, son virus que se modifican mucho, son virus que engañan mucho. Y por eso se hace tan difícil esa variación de presentación, hace tan difícil que tú puedas elaborar una vacuna o tú sabes, porque de pronto tú tienes lo de la gripe, que finalmente muta y tenemos que estar anualmente buscando vacunas cada año para poder tener algún nivel de inmunidad y poder protegernos. De manera que de eso es que se trata justamente. Sí. Bueno, me llegó la hora de hacer una pausa comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con el doctor Plutarco Restituyo. GOSCAR nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GOSCAR, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. De eso. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico conversando hoy con el doctor Plutarco Restituyo, médico gastroenterólogo y también director del grupo médico CGE. Vamos a hablar de algo importante que lo mencionamos al inicio del programa y que seguramente muchos de ustedes están esperando, que es la introducción en el mercado dominicano de una prueba para la detección del cáncer de colon, que es una prueba que tiene en sus manos el grupo médico CGE a través del doctor Plutarco y que se llama Colotec. Doctor, explícanos un poco de qué trata y cómo se maneja esta prueba. Caray, gracias. Mira, Alberto, lo que ocurre es lo siguiente. Creo que es importante señalar que el cáncer de colon quizás es una manera de conectar muy bien con la gente que nos está escuchando. El cáncer de colon es un cáncer muy prevenible, y lo que es peor es el menos prevenible.
el menos prevenido, perdón. Exacto. O sea, es prevenible y lamentablemente no estamos utilizando las herramientas, cumpliendo protocolos a los fines de poder nosotros diagnosticar en las etapas iniciales que podemos curarlo en más de un 95% y evitar las consecuencias de lo que significa dejar avanzar este tipo de cáncer. Lo segundo es que el cáncer de colon es un cáncer que ocupa el tercer lugar, separando la piel, que es el órgano, yo diría, más grande, más extenso que tiene el ser humano, porque lo cubre todo. Exacto. Y es lo que nos pone en contacto con el exterior realmente, y está lleno de todas las patologías, de las imaginables y de las inimaginables, y aloja prácticamente todos los problemas internos que están ocurriendo en el organismo, y entonces pues se van a manifestar con problemas de la piel. Entonces, fuera de lo que es la piel, entonces tenemos que el cáncer de colon, detrás del cáncer de pulmón, detrás del cáncer de mama en la mujer, detrás del cáncer de próstata, viene a estar en un tercer lugar. Ok. Lo que quiere decir que, para que tengamos una idea, en los países que llevan estadísticas, nosotros sabemos que más o menos ya en este año 2022 estamos proyectando más o menos 122,000 casos nuevos de cáncer de colon en un país como Estados Unidos, realmente, y proyectamos 44,000 promedios cáncer de recto, porque colon y recto generalmente lo estudiamos juntos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo parto del hecho de que yo tengo las herramientas a los fines de poder diagnosticar a tiempo el cáncer de colon, entonces yo tengo que tener la estructura que me permite hacerlo. Y para eso tengo que tener, obviamente, un laboratorio de biología molecular. Entonces tengo necesariamente que tener ese laboratorio, porque es el lugar donde yo voy a amplificar. Eso es como decir, donde hay poco, sacar mucho a los fines de poder estudiarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tomo, por ejemplo, un trozo de heces fecales, y entonces la introduzco en un líquido que nos va a permitir llevarlo al laboratorio de biología molecular que nosotros tenemos, y entonces lo vamos a metilar. Y por metilación y por amplificación vamos a estudiar el ADN que está conformado por genes. Entonces, ese ADN nosotros vamos a extraer, vamos yo diría, a reunir todos los genes defectuosos que va a tener esa persona, a la persona que le estamos haciendo el pronóstico, la prueba a la que te estás empezando a referirte. Y entonces vamos a ver los genes defectuosos. O sea, vamos a determinar qué tanta posibilidad tienes tú, aún sin tener familiares con cáncer de colon. ¿Qué tanta probabilidad tienes tú de tener un cáncer de colon? Y entonces lo podemos hacer tempranamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene una sensibilidad que ronda alrededor del 87%, pero una especificidad de alrededor de 93%. Entiéndase que cuando dice que tú no tienes, entonces eso está muy seguro, no tiene los genes defectuosos, y por ende disminuye mucho las posibilidades de llegar a tener un cáncer de colon en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros creemos que eso se llama
Colotec. Esa prueba que estudia los genes defectuosos en el cáncer de colon y que nosotros la tenemos en República Dominicana y que somos pioneros en esa parte. Wow. Pioneros en el sentido de que hemos creado la infraestructura a los fines de saber la importancia que tiene la detección temprana del cáncer de colon. O sea, y porque esto nos va a permitir usar las herramientas y a los fines de lograr resolver lo que encontramos en esas personas. Por ejemplo, una persona de 40 años que no tiene antecedentes de cáncer de colon, que le hacemos un Colotec, si tiene genes defectuosos, entonces yo tengo, aún con 40 años, hacerle una colonoscopia. Okay. ¿Y por qué se la tengo que hacer? Porque si yo sé que tiene genes defectuosos, posiblemente en la colonoscopia yo pueda encontrar pólipos. Exacto. Y yo le llamo a eso, pólipos son verrugas dentro del intestino grueso. Eso puede también estar en la boca, eso puede estar también en el estómago, eso puede estar también en el intestino delgado, pero en este caso estamos hablando del colon y hemos dicho la frecuencia de ese cáncer realmente. Entonces, si nosotros encontramos pólipos, entonces nosotros podemos, en una persona que no tiene antecedentes, que le hicimos un Colotec, que encontramos genes defectuosos, que eso motivó o llevó al paciente a hacerle una colonoscopia. Entonces, cuando yo entro, encuentro un pólipo y lo voy a extirpar. Eso es como decir que el pólipo, esa verruga, es el inicio, es el bebé de un cáncer de colon. Correcto, doctor. Es como el momento en que el espermatozoide, el ovario se unieron y ya sabemos lo que va a venir. Claro. Va a venir un niño. Exacto. Entonces ahí empieza, en este caso, el cáncer de colon, formando primero un pólipo. Y ese pólipo es lo más frecuente. Y entonces nosotros lo extraemos y el paciente, después que estudiamos en el laboratorio de anatomía patológica, Carlos, Alberto, después que estudiamos en el laboratorio de anatomía patológica, nos damos cuenta que ya no tiene una cosa que se llama displasia, que no hay problema. Y imaginémonos que hasta lo tuviera. Entonces, en esos casos nos damos cuenta el nivel de invasión que tiene a nivel de la mucosa o de vasos sanguíneos o de ganglios linfáticos. Y entonces nosotros podemos incluso tatuar a través de la misma colonoscopia y entonces resecar si hubiera algún resto. Pero en sentido general, en más del 90-95%, nosotros resolvemos el problema de esa persona extirpando el pólipo. Porque hay algo muy importante. Y es que el pólipo, para que tú tengas una idea, Alberto, el pólipo va a evolucionar o va a necesitar promedio de 4 a 8 años para convertirse en cáncer, definitivamente, dependiendo del tipo de pólipo que vamos a tener. Exacto. Si es adenomatoso, si es velloso. Este último tiene hasta un 75% de evolución más rápida que el adenomatoso realmente. Entonces, ¿qué pasa? Ese pólipo, realmente cuando lo extraemos, ya hemos curado el cáncer. Por eso es que es tan importante hacer un Colotec a personas aún no hayan tenido familiares, parientes. Exacto. Porque hay un dato que te voy a decir, que la gente debería interiorizar y saber. Que la mayoría de gente, se traduce el 90%, según la American Cancer Society, que estudia obviamente este tipo de problemas, que el 90% de gente que tiene un cáncer de colon, o le descubrimos un cáncer de colon a los 40, 45 años, no tiene antecedentes de cáncer de colon.
porque resulta que nosotros nos habíamos acostumbrado, los que estudiamos el tema, a entender que la mayoría de la gente que hace cáncer de colon tenía un tema hereditario. Exacto. Y ciertamente sigue siendo hereditario. Te he hablado de genes, pero es más cierto que no se ha expresado en esa gente, en esa familia, y por ende el papá, la mamá, porque murieron temprano o porque sencilla y llanamente nunca se descubrió las razones de por qué murieron. Se encontró un problema en el pulmón, pero la gente no entendió ni se dio cuenta que había un problema en el colon. Y que fue lo que llevó al problema que pareció principal, que estaba en el pulmón o en el hueso, en el cerebro, etcétera. Entonces es importante hacer lo que se llama un pesquisaje en español, un screening, a los fines de poder detectar tempranamente este tipo de problemas. Y doctor, ¿y dónde podemos accesar para esta prueba? ¿Está en las 3 sucursales? Sí, en cualquiera de nuestras sucursales nosotros podemos perfectamente proporcionar un kit que cuando el paciente solicita la prueba, sencilla y llanamente le entregamos un kit que tiene un instructivo que dice cómo va esa persona a utilizarlo, y además lo más importante, que le damos seguimiento y asesoría en cuanto se refiere a cómo hacerlo, la importancia, las decisiones que tenemos que tomar sobre el tema en el paciente que tiene la situación. Lo ayudamos y además de esto le hacemos la colonoscopía en los casos que ameritan. Le hacemos la extirpación del bebé que es señalado, del pólipo realmente, y también inyectamos en el lugar adecuado, a los fines de que si hay que hacer una resección se haga tempranamente y se haga en el segmento adecuado. O sea, vamos a lo seguro, se llama. Estamos bien conectados con las decisiones que hay que tomar en cuanto se refiere a esa patología, a esa situación. De tal manera que es importante esto. Muchísimo, doctor. De verdad que a nivel de innovación, la República Dominicana está creciendo muchísimo a nivel médico, y es interesante que saber que todo esto está ocurriendo acá, y que bueno, que de la mano de usted y de su grupo médico estemos a la vanguardia médica de República Dominicana. Doctor, unas palabras finales que le pueda decir a todos sus colegas, sobre todo porque son gastros y están allí viendo pacientes para ser referidos a su centro, quizás. Bueno, yo pienso primero que la colonoscopia es el gold standard, vamos a decir, la piedra de oro a los fines de nosotros tomar decisiones en poblaciones de 45 años o más, a los fines de poder diagnosticar y extraer lo que he dicho, lo que tiene que ver básicamente con los pólipos, para tomar biopsia, para tatuar, para tomar decisiones, etcétera, etcétera, y para estudiar igual el colon en su totalidad, incluyendo la parte final del intestino delgado, que se llama ileoscopía. Yo pienso que esta es una gran herramienta, la colonoscopia, pero hay un gran apoyo que le ofrece el Colotec. ¿Cuál es el apoyo? Aquellas personas que tienen 75, 80 años y que tienen comorbilidades, problemas de pulmón, problemas de que han tenido accidentes vasculocerebrales, que han tenido infarto, que tienen stent, que tienen enfermedades importantes renales, que es muy difícil tomar la decisión quizás de hacer la colonoscopia de entrada. Inclusive
en algunos protocolos, gente de más de 80 años casi no le hacemos de entrada y de una vez colonoscopía. Entonces, en ese tipo de pacientes, como una manera de estar seguro de que la colonoscopía es la opción, hay que hacer previamente un Colotec a los fines de saber que vamos a buscar una posible patología y esa posible patología vamos con las herramientas a resolverle el problema al paciente. Entonces, yo pienso que el Colotec en aquellos pacientes, por ejemplo, cuando yo encuentro un paciente que le hago una colonoscopía y encuentro un tumor de colon a los 45, 50 años, si yo sé que los pólipos necesitan 4 a 8 años y a veces hasta 12 para llegar a cáncer de colon, entonces yo tengo que darle un consejo a los hijos, a los descendientes de ese paciente de 45 años, que tengo que hacerle un Colotec a los 35. Exacto. No tengo que esperar 45 años. Totalmente. Porque ya hemos dicho que es el cáncer más prevenible y el que menos prevenimos realmente. Y entonces yo estoy diciendo aquí que tenemos un buen criterio a los fines de nosotros tomar la decisión de si un padre o una madre o un abuelo tuvo cáncer de colon a los 45 años, pues es normal que usted empiece a hacer un screening a los 35 de los hijos y de las hijas, a los fines de poder justificar que es necesario hacer una colonoscopia mucho más temprano que lo que las guías clínicas, que los protocolos aconsejan por encima de los 45 años. Qué bueno, doctor. Para mí ha sido un honor tenerlo acá en Reporte Médico, doctor. Y bueno, a toda la comunidad médica, para que se entere que esto está sucediendo acá en República Dominicana, de la mano del grupo médico del doctor Plutarco Restituyo. Muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final por sintonizarnos siempre acá en Reporte Médico. Una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, Goscare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.